Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Les saluda Joel Cedeño, estudiante del paralelo 112 del Laboratorio de Electricidad Básica. Y en este video les traigo la resolución de la práctica número 5, cuyo tema es potencia en corriente alterna y mejoramiento del factor de potencia. Sin nada más que decir, comencemos. Ahora nos encontramos en el experimento número 1 de la práctica número 5, cuyo tema es medición de potencia activa y triángulo de potencia de un circuito RL en serie. En la figura 1 podemos presenciar el circuito RL en serie, que consta de una fuente de voltaje, un resistor al que le vamos a dar el valor de 25 ohmios y un inductor cuya inductancia será de 150 milihenrios. Veamos el tema 1. El tema 1 nos pide simular el circuito RL de la figura 1 en Multisim y realizar lo siguiente. El literal A nos dice utilizar la fuente de voltaje de corriente alterna para que entregue una señal sinusoidal de 75 voltios RMS a 60 Hz. Y el literal B nos pide conectar el sensor y realizar las mediciones del voltaje y la corriente RMS de la resistencia y del inductor. Para ello nos dirigimos a Multisim. Una vez en Multisim, reconstruimos el circuito y les colocamos sus respectivos valores. Ahora vamos por el multímetro para poder hallar los voltajes y corriente RMS. Para el voltaje que cae en la resistencia, conectamos el multímetro en paralelo. Le damos a simular. Lo ponemos en corriente alterna. Y vemos que en la resistencia caen 29.998 voltios, casi 30. Ahora miramos el voltaje del inductor. Y las ponemos en paralelo al inductor. Simulamos. Y vemos que caen 68.739 voltios. Ahora miramos la corriente RMS. Quitamos las puntas y conectamos en serie el multímetro con el circuito. Simulamos. Lo ponemos en corriente y vemos que circulan 1.2 amperios. Ahora anotamos los resultados. Aclaro que la corriente es la misma para ambos elementos, ya que se trata de un circuito en serie. Ahora vamos con el literal C, que nos pide conectar el batímetro digital y medir la potencia activa que consume el resistor 1 y reportarlo en la tabla 2. Entonces haremos eso en Multisim. Quitamos el multímetro, conectamos y vamos por el batímetro. Abrimos para colocar estas puntas en serie y las puntas para medir los voltios las colocamos en paralelo a la resistencia. Simulamos y vemos que la resistencia disipa una potencia de 35.995 vatios, casi 36. Y los anotamos en la tabla 2, 36 vatios. En el tema 2 nos pide realizar los cálculos teóricos necesarios para completar la tabla 2, que nos pide los tipos de potencia
del circuito y su factor de potencia. Y a la vez, literal A nos pide realizar el triángulo de potencia del circuito RL en serie. Entonces les voy a presentar los cálculos teóricos. Bien, aquí tenemos los cálculos teóricos del experimento número 1. Lo primero que tenemos que hacer es representar el circuito con respecto a sus impedancias. Recordamos que la impedancia de una resistencia es su propia resistencia y la impedancia de un inductor, o también conocido como la reactancia inductiva, es un valor diferente a su inductancia, el cual se lo presenta mediante la siguiente fórmula. La reactancia inductiva es igual a la frecuencia angular por la inductancia. Entonces recordamos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia del circuito, la cual es 60 Hz, y lo multiplicamos por su inductancia y nos da como resultado un número complejo, el cual es de 56.55 ohmios. Ahora hallemos la impedancia total, la cual es la suma de la impedancia de la resistencia con la impedancia del inductor. Obtenemos un número complejo y su magnitud será la impedancia total, la cual es de 61.83 ohmios. Ahora con la impedancia ya podemos hallar la corriente. Por ley de Ohm, la corriente será el voltaje de la fuente dividido para la impedancia total. Convertimos los números complejos a su forma polar para poder dividirlos y obtenemos que la corriente es de 1.213 amperios. Ahora con la corriente podemos hallar los tipos de potencia. Recordemos que en corriente alterna hay tres tipos de potencia. Tenemos la potencia promedio, la potencia reactiva y la potencia aparente o compleja. Para hallar la potencia promedio o activa, usamos la siguiente fórmula: la corriente de circuito al cuadrado por la resistencia, y nos da un valor de 36.78 watts o vatios. Para la potencia aparente tenemos la siguiente fórmula, la cual es el voltaje por el conjugado de la corriente. El voltaje será el voltaje de la fuente, 75 voltios RMS, desfasada 0 grados, y el conjugado de la corriente. Los multiplicamos y obtenemos que la potencia aparente es de 90.97 voltios amperios. Ahora hacemos lo siguiente. Como tenemos la forma polar de la potencia aparente, lo que haremos será transformarlo de polar a su forma rectangular. Y en su forma rectangular podemos ver que la parte real será mi potencia promedio y la parte imaginaria, por definición, será mi potencia reactiva. Entonces mi potencia reactiva es de 83.20 voltiamperios reactivos. Y como ya habíamos dicho, la magnitud de mi potencia aparente es de 90.97 voltiamperios. Ahora, para hallar el factor de potencia, lo que haremos es dividir la potencia promedio para la potencia aparente. Y tenemos como resultado que nuestro factor de potencia es de 0.40. Y aquí dibujamos nuestro triángulo de potencia, en el que los catetos será la potencia promedio y reactiva, y la hipotenusa será la potencia aparente o compleja. Y con estos cálculos teóricos ya podemos llenar la tabla número 2. Vemos que teóricamente la potencia nos salió 36.78 vatios, la potencia reactiva nos salió 83.20 voltiamperes reactivos
y la potencia aparente nos dio 90.97 voltiamperios y nos dio un factor de potencia de 0.40.